La conexión, así que lo voy a saludar y presentar. Estamos en comunicación con un gran amigo, un gran compañero, Juan Sicilino, es sociólogo, doctor en ciencias sociales, director de DICMA, que es el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. ¿Cómo andás? Bien. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor, siempre para los compañeros de Digma, aquí siempre habrá espacio, Juan, porque ustedes hacen un gran laburo que ya vas a estar contando las cosas que están pensando, laburando para este año, además también para los malvineros que nos escuchan, inclusive las otras universidades donde se transmite Malvinas Causa Central, que puedan participar de esas jornadas que hace siempre Digma en la Universidad Nacional de La Plata, pero eso ya en unos minutos. Antes de meternos en eso, Juan, la actualidad malvinera es un montón y hay un montón de cosas para poner en debate, para pensar y que nos ayudes también a entender y poner en discusión lo que está pasando. Tenemos a Milei presidente, Villarruel vicepresidenta, Villarruel que se la da de malvinera desde un lugar para mí muy discutible, que no lo es y que además es tramposo. Y después Milei con una entrega total, esto es de mi mirada, de la soberanía y un alineamiento muy preocupante para con Estados Unidos. Juan, ¿cómo ves vos la actualidad y por dónde quisieras arrancar? Bueno, en principio hoy nos encontramos en un 10 de abril, así que es un aniversario de esa histórica plaza que vos analizaste con Sofía en ese artículo de las voces de la plaza, con el que hicieron un video que realmente recomendamos porque nosotros acá lo usamos bastante porque es muy bueno para poder tener una mirada un poco más realista y justa en relación a las actitudes sociales que despertó la recuperación del 2 de abril del 82 y, digamos, y la distinción entre la causa de Malvinas y la dictadura militar, que es un poco el desafío que todavía tenemos por delante. Ahora este 2 de abril me parece que fue particular. Creo que es un momento en donde Malvinas tiene una fuerza inusitada, realmente, cómo está palpitando y arraigando en nuestro pueblo. Me parece bueno, que es algo histórico, pero que en estos momentos en donde la situación social se complica, los temas de soberanía se vuelven más urgentes, no solamente como perspectiva, digamos, más estratégica, sino también para encontrar los caminos para salir de la situación en la que nos encontramos. Como vos bien decías, este 2 de abril, en esta situación política, fue particular. Yo creo que en algún punto fue un 2 de abril distinto, porque las declaraciones del actual presidente fueron, digamos, conocidas, divulgadas, generaron indignación, preocupación, inquietud, ganas de conocer cuáles son las implicancias. Porque, por supuesto, si uno escucha una declaración que dice, bueno, anhelamos ser una gran potencia para que todos quieran ser argentinos y los malvinenses, refiriéndose a los habitantes de las islas, quieran votar con los pies y elijan ser argentinos, suena bárbaro, porque la verdad que, digamos, si uno no conoce las implicancias de esto, puede parecer un discurso positivo, pensar en que la Argentina, digo, sea un país con desarrollo, sea un país que todo el mundo quiera ser argentino, suena muy lindo. Pero la realidad es que con esas declaraciones se está echando por tierra al menos 60 años de lucha diplomática argentina en vinculación con el reclamo de soberanía por las islas del Atlántico Sur, justamente en un año en el que se cumplen 60 años de la resolución 2065 de Naciones Unidas. Ahora el 16 de diciembre, si no me equivoco, se cumplen 60 años Ujú. exactos de una resolución en Naciones Unidas que, para quienes no conocen, aunque bueno, el público malvinero seguramente está al tanto, pero para tener en cuenta, la resolución 2065 fue una conquista importante de la política exterior de la Argentina, en ese momento bajo el gobierno de Arturo Illia y con José María Ruda como ministro de Relaciones Exteriores. Se logró que en Naciones Unidas, en el contexto de la discusión sobre los procesos de descolonización, se hiciera esa resolución en la cual, en primer lugar, se reconoce el caso Malvinas como un caso de colonialismo, o sea, la cuestión Malvinas encuadra dentro de un caso de colonialismo a ser tratado por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
En segundo lugar, un caso de colonialismo, por cierto, que está vigente en pleno siglo XXI. Al mismo tiempo, es una resolución importante porque insta a resolver la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. No dice entre la Argentina, el Reino Unido y el pueblo que habita las islas, sino que habla de la Argentina y el Reino Unido. En todo caso, lo que indica la resolución, y que la Argentina nunca ha desconocido, es que se deben atender los intereses de la población de las islas. Lo que pasa acá es que obviamente, el Reino Unido, que tiene una base militar, la más grande de América Latina, en territorio nacional argentino, con la amenaza que eso implica para nuestra integridad territorial y también para la región latinoamericana y para los pueblos del sur del mundo, no puede decir, tengo una base militar en el Atlántico Sur a disposición de la OTAN para el control de las confluencias entre los océanos. Entonces busca encubrir ese acto de colonialismo, esa usurpación colonial, bajo la fachada de, el principio de autodeterminación de los pueblos. Como en el plano de Naciones Unidas, para descolonizar, digamos, para llevar adelante los procesos de descolonización, caben dos principios: el principio de integridad territorial y el principio de autodeterminación de los pueblos. El principio de integridad territorial corresponde cuando a un país se le ha usurpado una parte de su territorio y por lo tanto lo que está planteada es la restitución de esa parte usurpada para garantizar el principio de integridad territorial. Eso es lo que ocurre en el caso de Malvinas, donde el Reino Unido ha usurpado colonialmente un tercio de nuestro territorio terrestre y marítimo, y lo que corresponde es la devolución para garantizar la integridad territorial de nuestro país. El principio de autodeterminación de los pueblos, en verdad, fue pensado, fue planteado para aquellos pueblos y naciones que se han visto sojuzgadas por otros países y que por lo tanto les corresponde a esos pueblos, a esas naciones, el derecho a autodeterminarse, es decir, a independizarse de esa dominación colonial. Está hecho pensado para los pueblos coloniales, digamos, que puedan descolonizarse, que puedan independizarse, como hicieron muchos países de Asia, África, sobre todo en la década de los 60, 70 y los 50 también. No está pensado para que el Reino Unido pueda encubrir su enclave colonial bajo la idea de que se trata de un pueblo con derecho a la autodeterminación. En verdad, como la Argentina siempre ha sostenido, lo que hay en Malvinas es una población trasplantada que está en función de la base militar que tienen los británicos a más de 12.000 kilómetros de sus costas, digamos, y obviamente la Argentina no puede reconocer el principio de autodeterminación, aunque eso no signifique que nuestro problema sea con los habitantes de las islas. Nuestro problema en todo caso es con el imperialismo británico, pero sí es peligroso, o en todo caso puede servir para que los británicos en los organismos internacionales lo tiren de la lengua a Milei, por decirlo de alguna manera, tratando de buscar una legitimidad por parte de las declaraciones del presidente en la idea de que hay un pueblo con derecho a autodeterminarse, que es un poco el plan británico para terminar de consolidar la usurpación de nuestro territorio nacional. Y dentro de eso, Juan, que además de esta gravedad, recuerdo Juan Sicilino es sociólogo, doctor en ciencias sociales, director de DICMA, que es el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Dentro de eso, el daño que hace, recién hacías un repaso muy importante, también está bueno, Juan, ese repaso de la importancia y la diferencia de lo que fue la resolución 2065 y las resoluciones de antes en las Naciones Unidas, donde se llama a ambos gobiernos a sentarse a negociar, porque son antecedentes que deja un presidente. O sea, es muy grave que un presidente de la nación haya dicho y haya puesto en lugar de importancia a la voz del pueblo que está en las Islas Malvinas. Y dentro de eso los ingleses vienen avanzando una política a largo plazo en el Atlántico Sur, con proyección antártica, siendo un puerto, desarrollando la economía de las Islas Malvinas de forma ilegal. ¿Cómo ves también esa presencia británica? Porque tenemos esto garrafal que acabas de describir de forma maravillosa y breve de lo que pasa en la política, y ahora por el lado de los británicos, con este gobierno, lo que está pasando, ¿cómo ves? ¿Qué sentís que les da a favor? A mí me parece que desde que se produjo este cambio político en la Argentina, los británicos, que obviamente vienen avanzando
desde, digamos, desde la rendición de la dictadura argentina en la guerra del Atlántico Sur hasta el momento, han avanzado Mm. sistemáticamente en usurpar cada vez más territorio nacional, anexarse espacios marítimos, sea con la excusa de extender el área marina protegida, incluyendo espacios marítimos lindantes con la Antártida, porque como vos bien decís, ellos tienen claro de que quieren apoderarse de la Antártida, digamos, del sector antártico argentino y gran parte del chileno, al cual ya le han puesto nombre y le dicen la tierra de la reina Isabel, en los mapas que uno puede descargar de, digamos, de las páginas oficiales del gobierno británico. Y creo que ellos vienen avanzando, digamos, fuertemente en esto, han logrado de alguna manera restablecer el acuerdo Forador y Duncan que se había establecido durante el gobierno de Macri, se dio de baja durante el gobierno del Frente de Todos, y en los hechos se restableció con el Lamy Mondino el año pasado, porque en definitiva le volvemos a garantizar el vuelo de San Pablo, la conectividad con el continente al margen del Estado argentino, y las facilidades logísticas que ellos precisan para abaratar los costos de ocupación, en un contexto además donde no solamente el negocio de la pesca les está brindando, digamos, grandes beneficios, sino donde están avanzando puntualmente con lo que puede ser la explotación hidrocarburífera a costa afuera, de la mano de la empresa israelí Navitas y de la británica Rockhopper en el yacimiento León Marino. Entonces, en ese contexto donde los británicos, conscientes de sus intereses, avanzan permanentemente, la Argentina comete, digamos, un retroceso en toda la línea o un retroceso estratégico muy grande cuando permite que esto ocurra sin decir nada, cuando acuerda, como en el Lamy Mondino, lo que los británicos necesitan, sin pedir nada a cambio, sin ninguna concesión de soberanía en favor del Estado argentino, y al mismo tiempo con este tipo de declaraciones que complican la situación, porque bueno, en el terreno diplomático las sutilezas de las palabras son importantes. Claro. De hecho, este planteo no es nuevo. En el 2012, un grupo de intelectuales argentinos también se expresó en este sentido, reivindicando la posición británica de tratar de hacer pasar este caso de colonialismo como si se tratara de un pueblo sojuzgado por la Argentina que tiene derecho a autodeterminarse, cuando no es el caso. De hecho, el Estado argentino, cuando ha podido, ha contribuido fuertemente al desarrollo de las islas y a las condiciones de vida de los isleños, como fue durante el gobierno peronista de los 70. Eh, pero en aquel momento estos intelectuales planteaban este derecho a la autodeterminación con la excusa de que la Argentina no era un país serio, no era un país desarrollado, era un país, bueno, con el típica idea del país de mierda que es la Argentina, y ahora es la misma posición, solamente que enmarcada en la perspectiva de que vamos a ser potencia y los isleños van a querer ser argentinos, cuando en realidad los isleños son británicos, digamos, están ahí por motivos, digamos, de la geopolítica británica y están en función de la estrategia británica. Es como si con mis amigos te ocupáramos la casa vos, Juan, y una vez adentro de tu casa dijéramos, vamos a votar, si seguimos ocupando tu casa, te la devolvemos. Bueno, obviamente, como pasó en el 2013, en ese referéndum sin ninguna legalidad, el Ujú. 99,9% de los habitantes de las islas optó por ser británico y del Reino Unido. Es lógico que los británicos quieran encubrir esto bajo esa fachada. Lo insólito es que el representante de nuestra nación abra el juego y facilite tanto las cosas, sobre todo cuando es la negociación con un país tan poderoso como el Reino Unido, en un momento del mundo además muy complicado. Y encima se suma a esta situación las declaraciones de la vicepresidenta. Vos me preguntabas hoy por qué el 2 de abril, o por lo menos cómo veía yo el 2 de abril, y yo creo que por un lado surgió la indignación, la inquietud, el interés a partir de las declaraciones del actual presidente, pero también hay algo que se viene removiendo y nosotros lo vemos desde hace un tiempo, que tiene que ver con que, si bien, por supuesto, hoy, y se dice hasta el hartazgo, hoy en las nuevas juventudes hay una disputa grande con las ideas que promueve el actual gobierno, y eso es una realidad y es muy difícil y tenemos que encararlo con todo, también es cierto que la nueva juventud de la rebeldía viene con una vena nacional que a lo mejor hace 10 años no tenía, digamos, la envergadura o la fuerza que tiene el latido actualmente de esa vena nacional, y creo que abre el juego para que Malvinas sea lo que siempre ha sido, un puente de unidad patriótica y popular, transversal a distintos sectores, a distintas ideas políticas, y de ese punto de vista tiene el filo para poder plantearnos una Argentina diferente, una Argentina con soberanía integral, una Argentina parada sobre sus propios pies. Entonces creo que es fundamental hablar de Malvinas en este momento, disputar
los sentidos de la causa Malvinas en este momento para que todo ese amor a la patria que late en nuestro pueblo se tiña justamente de contenido popular y no sea la tapadera de quienes pretenden liberar genocidas o regalar la Argentina. Por eso obviamente el gobierno va a tratar de, digamos, en sus distintos sectores, va a intentar instrumentar Malvinas, pero tenemos que disputarla con todo. No podemos, así como no es justo regalar la bandera de Malvinas a Galtieri, a esa dictadura militar, hoy no le podemos regalar la bandera de Malvinas a los que pretenden un nacionalismo sin pueblo, o digamos un supuesto nacionalismo, porque en definitiva, en las declaraciones de la vicepresidenta, termina sugiriendo algo mucho más grave incluso que las declaraciones del presidente, que tienen que ver con que la base naval de Ushuaia, que en la gestión de Tayana durante el gobierno anterior se estaba configurando como una base naval integrada por las tres Fuerzas Armadas para potenciar Ushuaia como la puerta de entrada a la Antártida, ya que los británicos usurpan las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, y desde ahí pretenden proyectar su poder y apoderarse de nuestro sector antártico y gran parte del chileno, para potenciar Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. Ahora resulta, por las declaraciones del presidente cuando fue a ver a Laura Richardson el año pasado a Ushuaia, y ahora confirmado por la vicepresidenta, el plan es entregarle esa base naval en Ushuaia a los Estados Unidos. Es decir, ya no sería integrada entre las tres Fuerzas Armadas, sino integrada con los Estados Unidos. Lo cual implica un retroceso muy grave, porque cuando un país de esa envergadura ocupa, está parado sobre Ushuaia, en el Atlántico Sur, frente a la Antártida, en nuestro territorio nacional, va a ser muy difícil revertir esa decisión. Entonces, el retroceso es en toda la línea y es estratégico, y son cosas lamentablemente que van a ser muy difíciles de revertir en caso de que se concretaran. Juan, ahí abriste tres temas que son centrales. Recuerdo Juan Sicilino es el director del equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Uno, antes de meternos un poco con Villarruel y el tema de Estados Unidos, que son dos temas, mencionaste también sobre cómo llaman los ingleses a la Antártida, ¿no? El mar de la Reina Isabel, el territorio de la Reina Isabel, ¿no? Digo bien, Juan. Sí, Queen Elizabeth Land, tierra de la reina Es Isabel. tierra de la Reina Isabel. Cuando aquí en Argentina Stroessner está hablando de cerrar el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando aquí el gobierno nacional ha destruido una política soberana tan importante como era el proyecto Pampa Azul, donde ustedes, Juan, lo laburaban muy bien con Julián Vilmes. Julián Vilmes. Lo desarrollaban muy bien porque era una política central y ustedes pueden dar cuenta de ello. Eh, no son solo las palabras de Milei, también son los hechos concretos en la política cotidiana que quizás para muchos y muchas que nos están escuchando, seguramente muchos son militantes y entienden lo que le decimos, pero otros seguro que no, que cierren el instituto, si lo llegan a cerrar el Instituto Geográfico, es un golpe durísimo a nuestra soberanía. Juan, ¿cómo lo ves vos? Sí, bueno, esta semana nos desayunamos esta novedad de que pretenden fusionar el Instituto Geográfico Nacional con el Servicio Meteorológico Nacional, desdibujando la función que tiene el Instituto Geográfico, que es fundamental no solamente en la elaboración de la cartografía, de los mapas, también la georreferencia, los sistemas de georreferencia, es decir, cumple una función fundamental. Justamente es un instrumento para la soberanía nacional, por lo tanto digamos, desdibujar ese instituto, si no es en los hechos, digamos, dejarlo paralizado, subsumido dentro del servicio meteorológico, que tiene otras funciones específicas, es un retroceso muy grande. La realidad es que si la Argentina no toma en serio, la Argentina es el octavo país con la superficie más grande del mundo, incluso si se toman los espacios marítimos todavía más, desde el punto de vista de, digamos, de la prolongación de la plataforma continental, como fue planteado ante la Convemar, pero si no tomamos dimensión de la extensión de nuestro país, de los recursos naturales estratégicos que están en juego y en disputa, si no entendemos la centralidad que tiene la Argentina por su ubicación, digamos, desde un punto fundamental, desde un punto de vista geopolítico en el Atlántico Sur, bueno, es como dicen, ¿no? Si una nación que no hace sus propios mapas, se los hacen otros, Claro. ¿no? Porque
el vacío en política no existe y de hecho, como mencionábamos en el caso de la Antártida, ya hay otros que están tratando digamos, de sobreimprimir sobre nuestra soberanía sus pretensiones imperialistas. Entonces, desde ese punto de vista, la Argentina tiene que hacer el camino inverso, tiene que potenciar los instrumentos y las herramientas para que la soberanía, sobre todo en nuestro territorio nacional, sea efectiva, no sea solo declamatoria, sino que efectivamente sea efectiva, y para eso no solamente necesitamos, digamos, una industria para la defensa, reactivar una industria naval como se había comenzado a hacer y ahora nuevamente se ha paralizado, tener una industria para la defensa, son cuestiones fundamentales que no tienen que ver con gastar plata en balas, sino tiene que ver con poner al servicio de la defensa nacional todas las capacidades estatales, humanas, científicas y tecnológicas que implican al mismo tiempo no solamente trabajo genuino, sino también desarrollo nacional y autonomía nacional. Entonces, desde ese punto de vista es lamentable si se llega a consolidar esta situación. Entiendo que habrá una resistencia, una reacción y que la está viendo porque no puede ser todo gratuito en este contexto tan difícil, y al mismo tiempo cobra todavía más relevancia la difusión, la divulgación, la discusión sobre el mapa de la Argentina bicontinental, que si bien lo tenemos desde el 2010 como obligatorio en todos los niveles del sistema educativo, la realidad es que todavía es aún insuficientemente conocido, muchas veces no conocido, incluso a veces es resistido por algunos especialistas, muchas veces en la escuela no está. Entonces, nosotros, por ejemplo, que hacemos la campaña del mapa y vamos a escuelas, institutos de formación docente, entidades barriales, nos encontramos con una enorme respuesta en la gente cuando tomamos dimensión de la extensión real de nuestro país, de los recursos naturales en juego, de la centralidad que adquiere Malvinas y Tierra del Fuego dentro como centro de nuestra nación, la importancia que tiene entender que somos un país marítimo, austral y bicontinental, que estamos en el continente suramericano y en el continente antártico. Todas esas cosas nos ayudan a tener otra imagen de nuestro país en nuestras cabezas, porque esa discusión, esa disputa por cuál es la imagen, la representación de nuestro país en las cabezas de las y los argentinos es fundamental, porque como se ha dicho muchas veces, no se puede defender lo que no se conoce, y al mismo tiempo el mapa no solamente nos ayuda a entender dónde estamos parados, en qué país vivimos y en qué mundo nos movemos, sino que también es un desafío para este presente y de cara al futuro, para poder concretar justamente una Argentina austral, marítima y bicontinental. Y allí, Juan, dentro de este problema que tenemos en la política, y para cerrar lo que es la actualidad, mencionabas antes también lo de Villarruel, y esta pata malvinera que quiere mostrar, ¿no? Que sale a hacer actividades sobre Malvinas reivindicando a muchos de nuestros héroes, cosa que por un lado está bien. Y aquí, Juan, voy a hablar un poco por la experiencia propia de este programa, que va por su temporada 13, por el Observatorio Malvinas UNLA, y como parte del pueblo siempre, Malvinas siempre estuvo de abajo para arriba. Y reivindicar a nuestros héroes siempre fue de abajo para arriba. Eh, y siempre a muchos nos han acusado de cosas porque reivindicábamos a los héroes, reivindicábamos, ¿no? Era como que no podías hablar de eso porque estabas reivindicando la dictadura, cuando no es así, lo ponemos siempre en discusión, todo eso, digo, ponemos en discusión cuando nos dicen eso. Está claro que lo que pasó fue una dictadura genocida a partir del 24 de marzo, pero reivindicamos a nuestros héroes, reivindicamos el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Y dentro de eso está Villarruel mostrando que es malvinera, pero también con una cuestión de Malvinas que en algunas cosas que dice podría estar bien, pero que es vacío, porque habla de la guerra de Malvinas como un hecho abstracto de nuestra historia, no como Inglaterra como un enemigo histórico nuestro, como que Estados Unidos no hizo nada durante la guerra de Malvinas. Ella habla de América para América, o sea, casi esa política estadounidense de toda la región junta cuando Estados Unidos está alineado a otros intereses. ¿Cómo ves esa pata de Villarruel? Y también con esa discusión que vas, porque vos en un momento decías, Juan, y me parecía muy interesante, lo de la juventud y toda esa parte nacional, ¿no? Como eso, todo el tema Malvinas está saliendo por otro lado. ¿Cómo ves este juego de Villarruel de mostrarse como malvinera? Pero cuando rascamos un poco sabemos que no es así y le vamos a dar también ese debate a todos.
Sí, totalmente. Mirá, coincido mucho en esto de que la malvinización ha tenido un contenido popular muy grande y que de hecho ha sido, digamos, la trinchera de resistencia ante una desmalvinización que venía de arriba y de afuera y que por suerte, afortunadamente, creo que hoy está en disputa. Creo que hoy realmente Malvinas se está calando cada vez más hondo. Entender esta distinción entre la causa Malvinas, entre los combatientes que defendieron la soberanía nacional y lo que fueron las intenciones y la conducción política y militar de esa dictadura, me parece que cada vez va quedando más claro, se va separando más la paja del trigo, y bueno, obviamente Villarruel viene a abrocharlo todo nuevamente. Es decir, quizás como vos bien marcás, en muchas cosas su retórica malvinera puede ser justa, y también es cierto que quizás en otros momentos políticos, eh, a veces los calificativos son desagradables, pero por decirlo de alguna manera, a ciertas corrientes de un progresismo sin patria, es decir, un progresismo que considera la soberanía, las causas nacionales, la cuestión de la defensa, la cuestión de defender lo nuestro como si se tratara de temas conservadores, de la derecha o de los militares, muchas veces fue empujando a una situación en la cual justamente la dictadura y Malvinas quedaron más abrochadas aún. Entonces, bueno, ahí es como decir por un lado y por el otro, al final Malvinas queda subsumida a la dictadura y a las intenciones de Galtieri y a la conducción de Menéndez, y Malvinas es mucho más, y de Claro. hecho lo que pasó en Malvinas está lejos de poder explicarse por esas intenciones. Lo que pasa es que, bueno, para eso hay que restituirle agencia a los combatientes, hay que restituir agencia al pueblo que se manifestó en esos días, ofreció su solidaridad e incluso, bueno, e incluso los que fueron a combatir, como bien dijo el secretario general de la CGT de aquel momento, Ubaldini, son hijos del Los pueblo, hijos de trabajadores. los trabajadores que empuñaron un fusil para defender la soberanía. Entonces, si nosotros, por decirlo así, separamos, divorciamos Malvinas de las otras grandes luchas populares y patrióticas que han recorrido nuestra historia, nos perdemos una bandera fundamental y se la regalamos justamente a los que nos quieren, digamos, a los que nos quieren ver de rodillas o a quienes quieren profundizar nuestra dependencia. Entonces veo que Villarruel quizás en la retórica apela a muchas cosas justas y también apela a un sentimiento justo de muchos combatientes que no se han sentido debidamente reconocidos por gobiernos anteriores, porque bueno, la desmalvinización ha sido grande y ha atravesado todo el espectro político, es la verdad, por lo menos a mi entender, Uh -huh. y de ese punto de vista, bueno, trata de ensillar la causa Malvinas y la reivindicación de la gesta y de los combatientes como una manera de lavarle la cara, en principio, a este gobierno que tiene una política difícilmente de corte nacional, es muy difícil ver una política de corte nacional en este gobierno, más bien todo lo contrario, y al mismo tiempo busca de alguna manera emplear Malvinas con la vieja idea de que así van a poderle lavarle la cara a la dictadura militar, a la cúpula Claro. liberal de las Fuerzas Armadas. Trata de hacer una defensa en bloque de las Fuerzas Armadas y otra vez entonces Malvinas aparece abrochada a la dictadura, como recuerdo en el año 2022 desde otros sectores opuestos políticamente se hablaba también, se daba charlas diciendo Malvinas fue la dictadura. Bueno, a veces esa pinza que atenaza Malvinas, que la encorseta, justamente es lo que hay que discutir y disputar en el sentido común y en las nuevas juventudes para que en Malvinas vuelva a restituirse todo el filo transformador que tiene para proyectar otra Argentina. Porque en definitiva, convencernos de que Malvinas fue la dictadura, de que los combatientes son víctimas, de que lo único que podemos sentir por ellos es lástima por el frío, el hambre y los vejámenes que algunos de ellos padecieron por parte de oficiales y suboficiales. Y no decimos nada de que principalmente a lo que se expusieron los combatientes fue al fuego británico. Uh -huh. Y murieron por el fuego británico y por la pretensión del Reino Unido de recuperar su enclave colonial. En verdad no estamos de alguna manera cumpliendo ese designio que decía que había que desmalvinizar la Argentina para que ni los nietos, digamos, para que ni los nietos de aquella generación puedan osar Un, plantearse recuperar un las nieto de islas. Churchill planteó eso. Exactamente, el sobrino nieto de Churchill en el Parlamento británico. Por eso nosotros decimos, parafraseando, si se quiere, a Carlos Jáuregui, que fue un líder de la lucha de la comunidad homosexual,
parafraseando a Jáuregui, nosotros decimos, en un mundo donde los imperialismos nos educan para la vergüenza, el orgullo nacional también es una respuesta política. Excelente, Juan, y por estas cosas que compartimos plenamente es que me gusta hablar con los compañeros de Digma. Juan, me quedan unos minutos y quiero cerrar con que nos cuentes, le cuentes a los oyentes, a todos los que nos están escuchando sobre Digma y lo que están pensando este año, que además tengo siempre el privilegio, el honor de participar en los congresos, presentar algún laburo y estar y ver el laburo que hacen, conocer también el mundo malvinero, porque también me parece que en eso Edigma se está ya es una marca de los a fin de año vamos al congreso de Edigma que hacen los compañeros con Juan, con Julián y tantos otros compañeros y nos encontramos un montón de malvineros que pensamos no quiero decir igual idéntico, pero para mí sí, pero que tenemos un mismo pensamiento y lo podemos debatir, profundizar, aprender más, digo, es en un ámbito donde nos sentimos cómodos y podemos desarrollar estas ideas que venís planteando. Pero presentá vos Edigma, Juan. Bueno, para quienes no nos conocen, somos el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Somos en la actualidad 14 profesionales, graduados y graduadas de esta universidad, que desplegamos un conjunto de iniciativas en los ámbitos de la investigación, la docencia y la divulgación. Tenemos una red federal con más de 60 investigadores en todo el país, un grupo de estudios, una revista científica interdisciplinaria coeditada por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que se llama Malvinas en Cuestión. Eh, Hacemos, como vos bien decís, cada 2 años un congreso académico dedicado exclusivamente a la cuestión Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Este año estamos organizando las 5ª jornadas de la cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata, que van a ser el 11 y 12 de diciembre acá en nuestra universidad. Como vos bien decís, es un espacio en el cual se presentan una diversidad de trabajos, porque la verdad es que Malvinas tiene una heterogeneidad de puertas de entrada que es increíble, nunca deja de sorprender. Y desde ese punto de vista, con investigadores y docentes de todo el país, discutimos, intercambiamos en mesas temáticas, tenemos paneles con especialistas y creemos que este año también en particular, no solamente en el contexto de los 60 años de la resolución 2065, esa resolución de Naciones Unidas que hasta el día de hoy el Reino Unido, evade acatar, al mismo tiempo lo entendemos como un espacio de resistencia en un sentido amplio, porque la realidad es que con Malvinas hay muchos matices, muchas miradas, muchas perspectivas, y nosotros justamente no queremos que piensen como nosotros, sino queremos silvanarlas a todas, porque estamos convencidos de que Malvinas es un puente y que ahí radica todo su filo. Un espacio de resistencia, no solamente como investigadores, en un contexto en el que el sistema científico-tecnológico está sufriendo duros embates, como docentes en un contexto donde eso también repercute fuertemente en nuestra situación salarial y de las universidades nacionales, sino también como un espacio de resistencia porque en este contexto donde parece que no hay salida, los temas de soberanía con Malvinas en el centro nos pueden ofrecer una perspectiva para salir de esta situación y, poder proyectar una Argentina con soberanía integral. Una cosa muy linda que estamos viviendo en estos días y me gustaría compartirla con vos, tiene que ver con los seminarios que estamos dando sobre la cuestión Malvinas, que hablan un poco también de esta rebeldía con vena nacional que vienen las nuevas juventudes, por lo menos en algunos sectores de estas nuevas juventudes, donde esto late muy fuerte, sin los prejuicios que a lo mejor había cuando, por ejemplo, en mi caso yo estudiaba hace 10, 12 años. Eh, y hoy viene distinto. Y eso lo demuestra, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra universidad. Hoy en día tenemos un seminario, Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, Geopolítica, Historia y Cultura para una Argentina soberana y bicontinental. Es un seminario interdisciplinario al que solo pueden acceder, digamos, los compañeros y compañeras que están en 4º y 5º año. Seminarios que en general nos contaba las autoridades de la facultad tienen entre 5, a lo mejor 5 o 6 alumnos, 10 como mucho, en este caso estamos teniendo 30. En la Facultad de Humanidades, donde yo me formé como sociólogo, donde por ahí hace 10, 11 años quizás éramos raros por dedicarnos a la cuestión Malvinas, hoy estamos dando un curso de extensión con Julián Vilmes, en el cual hay 75 inscriptos y hemos tenido en la primera clase este lunes, hemos tenido más de 50 cursantes, una cosa de locos la masividad y el interés que despierte. Justamente en las intervenciones que hacían las pibas y los pibes, aparecía mucho esto, aparecía cómo Malvinas
te convoca, cómo toca fibras sensibles, cómo te moviliza, cómo te dan ganas digamos, de empuñar Malvinas para cambiar la Argentina, y al mismo tiempo cómo el contexto nacional también formaba parte de cómo se los movilizaba, porque encontraban en Malvinas digamos, una luz, una referencia para poder encontrar los caminos en un momento en donde nos quieren hacer creer que no hay salida, que esto es lo que está planteado. Yo creo que esto está en discusión, está en disputa, que nada es para siempre y menos en nuestro país, y que en ese sentido Malvinas tiene mucho para ofrecer, para encontrar los caminos para poder ser una Argentina con soberanía. Y en un momento donde desde el gobierno nacional se ataca a las universidades, se ataca a la causa Malvinas y un montón de cuestiones soberanas, tendremos allí en diciembre la posibilidad de juntarnos todos, de pensar, de debatir. Los que no quieran presentar trabajo también pueden ir a estar en las jornadas, ¿no, Juan? Totalmente, totalmente. Además, no solamente pueden participar de las mesas temáticas, que muchas veces ocurre que varias van de oyentes Claro. para conocer, para interiorizarse y participar del debate, sino también en los paneles que vamos a estar organizando, son más que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, obviamente quienes puedan viajar, quienes se puedan acercar, las y los esperamos. Y también para quienes quieran conocer más sobre nuestro trabajo y estar a tiro de las distintas iniciativas que vamos haciendo a lo largo del año, que trabajamos Malvinas todo el año, todos los años. Nos pueden encontrar en Instagram como edigma.lp. Y el año pasado, Juan, con esto cierro. El año pasado Sí, se habían presentado hubo jornadas también de sociología, era más amplio, y ustedes hicieron una mesa de Malvinas, que fue también, digo, esto lo voy a decir de mi experiencia por haber participado, un éxito rotundo. ¿Cómo lo vieron ustedes allí? total, fue hermoso porque lograr esa mesa, a pesar de que venimos trabajando en el contexto de la jornada del 2018, fue muy difícil. Logramos que estuviera, y además tenemos el orgullo de que fuera una de las 4 mesas de las casi 50 que hay en la jornada de sociología, fue una de las 4 mesas con más trabajos presentados, lo cual revela la vigencia que tiene la cuestión Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, y revela también la importancia que tiene en este momento discutir estos temas, hilvanar y que nos podamos unir todos los que formamos parte de la investigación y la docencia sobre este tema, y también los que somos malvineros, porque la realidad es que nosotros somos profesionales, pero también somos malvineros, somos militantes de la causa Malvinas, queremos servir de todo corazón a la causa Malvinas, y es muy importante tener un espacio de encuentro para poder fortalecernos y poder encarar los desafíos que se vienen. Juan Sicilino, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, director de DIGMA, que es el equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, que lo acaba de describir todo el laburo que hizo. Juan, como siempre es un lujazo escucharte, hablar con vos, aprender, así que un lujo, y espero que en el transcurso de esta temporada de Malvinas Causa Central volvamos a conversar contigo, pero también con los compañeros, con Julián Vilmes seguramente, y también con otros compañeros que vos consideres. Así que siempre es un lujo hablar con ustedes. Por supuesto, cuenten con nosotros, y bueno, muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Juan, es un gustazo. Te mando un abrazo grande a vos y a todo tu público. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hablábamos con Juan Sicilino. Nosotros